vamos a ver. Entonces, todo claro. ¿Qué es una matriz ortogonal? No existe. Entonces, ves de materia prima para visualizar. Bueno, pues es algo que tenemos que tener presente sin ningún titubeo, porque pues se nos van a ir acumulando los conceptos. Entonces, veamos. Martínez Méndez, entonces, ¿qué es una matriz ortogonal? Martínez Méndez, no se encuentra. Bueno, aquí ya. No, nadie. Bueno, matriz ortogonal, ¿no? Okay. Molina Lozoya, ¿qué es una matriz ortogonal? Esto no me está gustando. Sí, adelante, Delgado. Es cuando una matriz inversa, no, cuando una matriz, la inversa de una matriz es igual que la transpuesta de esa matriz. Es una matriz cuya inversa es igual a su transpuesta, ¿no? Dígame, Lázaro López. No, es que yo levanté la mano primero, pero pues me había a abrir. Muy bien, entonces, es algo que entonces debemos tener presente, ¿no? O sea, es una propiedad que nos ayuda mucho, ¿no? Por eso dedicamos algo de aliento, de saliva, a hablar explicar un tanto esa propiedad, ¿no? Entonces, esto que está en rojo es algo clave, ¿no? Es de las matrices básicas de rotación, nuestros bloques de construcción de una gran cantidad de operaciones en al menos este par de cursos, ¿no? Entonces, matriz básica de rotación. O sea, es un procedimiento así, no, es una matriz que rutinariamente nos vamos a encontrar, ¿no? No es algo que se trate de que, bueno, pues luego lo veo, ¿no? Ese luego nunca llega, ¿no? Entonces debe tener presente desde el momento en que lo mencionamos de primera vez. Entonces mi sugerencia es hacer unas fichas, ¿no? Tenerlas a la mano, ¿no? El hecho de que estemos en línea no quiere decir que no existen apuntes, no existe un entorno, ¿no? Entonces, unas fichas que vamos a usar, así como si fuera su tarjeta de presentación o como si fueran las llaves para entrar a un lugar, bueno, así ese tipo de herramientas son estas fichas, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora con otra de las matrices básicas de rotación, otra de las tres matrices que vamos a anunciar, matrices básicas de rotación. Entonces vamos a volver a partir, vamos a tomar como sistema de coordenadas de inicio este sistema en verde, pero pues obviamente pues necesitamos reilustrarlo, ¿no? Volverlo a visualizar, ¿no? No tan congestionadamente, entonces vamos a volverlo a dibujar, ¿no? Entonces, creo que aquí el sistema no nos saque. Bueno, entonces ahora vamos a hacer matriz de rotación básica alrededor del eje Y. Y entonces, bueno, de nuevo nuestro sistema original de coordenadas tenemos, ¿no? Para el eje X, ¿no? Del sistema A, pues apunta hacia la derecha, ¿no? El eje Y del sistema A apunta en dirección vertical, ¿no? Hacia arriba, del sistema A. Y el eje Z del sistema A, bueno, pretendemos indicar que apunta hacia afuera de la página, ¿no? Un poco de perspectiva. Entonces, ahora
Y pues obviamente, pues cada uno de estos, ¿no?, sistemas de coordenadas tiene su, bueno, su vector unitario, ¿no? Entonces tenemos un vector unitario I, cada uno de esos ejes de coordenadas, vector unitario J del sistema A, y por supuesto, ¿no?, vector unitario K del sistema A, ¿no? Es exactamente la misma ubicación que el sistema en verde cuando analizamos la rotación alrededor del eje X. Ahora vamos con el sistema nuevo, digamos, el sistema B. Si hacemos una rotación alrededor del eje Y, bueno, vamos a considerar que el sentido positivo de esa rotación es pues el sentido contrario en la silla del reloj, o más específicamente, vamos a considerar cuando nuestro pulgar de la mano derecha apunta en el sentido positivo del eje Y, y pues el sentido positivo de la rotación va a ser el sentido en el cual se enrollan los dedos de la mano derecha cuando el pulgar apunta en el sentido positivo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues el vector unitario J del sistema B va a ser el mismo porque pues, la rotación no va a afectar al eje Y, ¿no? Ahora, pues toda la rotación va a ocurrir en el plano XAZA, ¿no? O sea, todo lo que rote va a estar en ese plano o planos paralelos a él. Entonces, por ejemplo, este eje X, aquí el eje Y dijimos que no iba a cambiar, entonces quiere decir que también el eje YB va a coincidir con el eje YA, pero no así el eje X. Entonces nos imaginamos que en esta rotación, pues bueno, el eje X y el eje Z, digamos, definen el suelo, ¿no?, de la habitación. Nos recordamos, ¿no?, el ejemplo que estamos mirando hacia una esquina, ¿no?, de una habitación, de una esquina inferior. Entonces, digamos, la pared de frente es el plano XY, la pared de la izquierda, la lateral izquierda es el plano YZ, y el suelo representado por el plano XZ, ¿no? Entonces, ahora, pues, tras realizar esta rotación, el nuevo eje X va a quedar, digamos, del otro lado de la pared, ¿no?, hacia afuera de la habitación, ¿no? Digamos, XB, ¿no? Vamos a llamar de otra forma al ángulo de rotación por los símbolos. Vamos a llamar un ángulo phi, con la letra griega phi. Entonces, bueno, vamos a tratar de indicar que esto, a pesar de que tiene una apariencia de estar arriba, en realidad se encuentra en el mismo plano, ¿no? De la misma forma, ¿no?, el eje, bueno, aquí el nuevo eje X se encuentra en la altura del suelo, pero del otro lado de la habitación. Y el eje Z pues, se encuentra en el suelo. ZB. Pero dentro de la habitación, ¿no? Aquí pues es el ángulo también phi. Bueno, y por supuesto tenemos nuestros vectores unitarios, ¿no? Vector unitario I del sistema B es este vector que está aquí, y aquí pues el vector unitario K del sistema B, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el mismo procedimiento de análisis, ¿no?, basándonos en esta idea. Y pues como ya está muy lejos, vamos a tener la vista, vamos a reducirlo un poco y tenerlo a la vista en nuestra, así como si fuera un abaco, una nota auxiliar para poder construir nuestra matriz, ¿no? Entonces, y después la acomodaremos, la echaremos. Entonces tenemos que, ahora vamos a referirnos a esta matriz como, entonces, matriz de rotación alrededor del eje Y con un ángulo, podemos utilizar cualquier letra, incluso teta o letra B, no sé. Bueno, esta otra representa un número. Obviamente cuando ya tengamos el valor numérico, vamos a describir un ángulo, un valor numérico en grados o en radianes en lugar de este phi, ¿no? Bueno, vamos a basarnos en esta descripción que hicimos, ¿no?
Ahora pues tienen distintos significados, bueno, más bien distinta ubicación los vectores unitarios del sistema B. Vamos a ver. En primer lugar, ¿cuál es el ángulo entre el vector unitario IB y el vector unitario I del sistema A? Es phi. ¿Qué ángulo hay entre esos dos vectores unitarios, IA e IB? Pi. Es el ángulo phi. Phi. Pi. Entonces, coseno. Entonces, el producto punto es el coseno de phi, porque ya vemos que recordamos o sea, el producto punto de dos vectores, ¿no? Es igual a esto, ¿no? Producto punto de vector U con vector V es magnitud de vector U multiplicando a magnitud de vector V por el coseno del ángulo entre U y B, pero pues ambos son todos los vectores unitarios y JK son vectores, bueno, son vectores unitarios que tienen magnitud unitaria, por lo tanto, este producto es simplemente, en el caso de los vectores unitarios, igual al coseno del ángulo que los separa. Están separados un ángulo de phi, entonces coseno de phi. Vamos a ver ahora, ¿cuál es el ángulo entre el vector unitario J del sistema B y el vector unitario I del sistema A? 1. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre el vector unitario J del sistema B y el vector unitario I del sistema A? Cero, profe. Porque ¿Cuál es es un el ángulo. ángulo? Pero ¿cuál es el ángulo que forman esos vectores? 90. 90 grados, no 90, 90 grados. Y entonces, quiere decir, ¿por qué 90 grados? Bueno, me parece como, bueno, pues hay que tenerlo claro, ¿no? En primer lugar, vamos a ver. El vector unitario JB tiene la misma dirección que el vector unitario JA. Ahora bien, lo que sabemos es que, pues por ser un sistema ortogonal, el vector unitario JA forma un ángulo de 90 grados con el vector unitario IA. Por lo tanto, pues si forma, pues también forma el vector unitario JB también forma un ángulo de 90 grados con respecto al IA. Por eso están 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Aquí tenemos coseno de 90 grados, entonces ahorramos y 0. Y ahora, ¿cuál es el ángulo entre el vector unitario K del sistema B, que es este azul, y el vector unitario I del sistema A? Ya, 90 menos phi. Pues tenemos, no, pues aquí vamos a ver, vamos a echar un vistazo. KB y IA, ¿no? Entonces, IA es aquí, efectivamente, no está en el mismo plano. Entonces, aquí entre KA y IA son 90 grados, pero aquí giramos hacia adentro y entonces, pues ahí este es el momento, es 90, no 90, 90 grados menos phi, ¿no? Entonces, seno de 90 grados menos, pero coseno de 90 grados menos phi, y bueno, ya sabemos que nos da esa identidad, ¿no? Coseno porque es el producto junto. Entonces, el ángulo aquí es 90 grados menos phi, ¿no? Entonces, aquí tenemos como resultado el coseno de ese ángulo, ¿no? Siguiente, ahora. ¿Cuál es el ángulo entre vector unitario IB es este, y vector unitario JA? ¿Y qué ángulo forman? Bueno, 90 grados. forman 90 grados y por lo tanto el coseno de ese ángulo es 0. Ahora bien, ¿qué
¿Qué ángulo forman el vector unitario JB y el vector unitario JA? Un ángulo de 0 grados y como es coseno de 0 es 1. Coseno de 0, 0 grados, 0 radianes es lo mismo, es igual a 1. Muy bien, vamos con esta parte. ¿Cuál es el ángulo que forma el vector unitario K del sistema A con el vector unitario J del, bueno, K del sistema B, perdón, con el vector unitario J del sistema A? Coseno de 90 más phi. Vamos a ver. Bueno, es difícil a veces visualizar, ¿no?, una imagen 2D y, bueno, pero habíamos mencionado, ¿no?, que todos los, bueno, los vectores, bueno, los ejes Z y X están en el plano definido por el suelo y el vector, los vectores unitarios de J, tanto A como B, son perpendiculares al suelo, están a 90 grados, por lo tanto el ángulo es 90 grados y el coseno de ese ángulo es 0. Ya casi terminamos. Ahora, ¿cuál es el ángulo entre el vector unitario I del sistema B y el vector unitario K del sistema A? A ver, I del sistema B es este que está aquí, se encuentra a la altura del suelo, y el vector unitario K del sistema A es este, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces vemos 90 grados más phi. Entonces es coseno de 90 grados es más ángulo phi. Muy bien, ahora aquí, ¿cuál es el ángulo entre el vector unitario J del sistema B y K del sistema A? JB y KA están a 90 grados, entonces el coseno de ese ángulo es 0. Finalmente, ¿cuál es el ángulo entre vector unitario K del sistema B? ¿Cuál es? Es este, en azul, este vector unitario, y el vector unitario K del sistema A. ¿Qué ángulo sería? Phi. Y entonces aquí tenemos que el producto es el coseno de ese ángulo, es coseno de phi, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos ahora, recordamos, ¿no?, que el coseno de esto que llamamos el complemento es igual al seno del ángulo, y el coseno de 90 grados más ese ángulo es el negativo del seno. Entonces, pues, utilizando esas identidades trigonométricas tenemos, ¿no?, el ángulo de rotación es coseno de phi 0, entonces aquí es seno, el coseno del complemento es igual al seno del ángulo, y aquí es el menos 0 y coseno de phi. Entonces la segunda matriz básica de rotación que vamos a emplear, ¿no? Rotación, la matriz de rotación alrededor del eje Y, ¿no? Esta es la segunda matriz de rotación que vamos a emplear. Muy bien, entonces ahora pues forma parte, ¿no?, de la colección, ¿no? O sea, en otra ficha o posiblemente en la misma, en el caso necesitamos esa matriz, ¿no? Porque pues la vamos a emplear con con cierta frecuencia, en todo caso la vamos a emplear recurrentemente. Entonces pues necesitamos tenerla presente, ¿no?, sin grandes complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, es más, bueno, pues lo recomendable es hacer las fichas, pues, esperando que en el proceso, pues se nos queden ahí
grabadas, ¿no? Digamos, no es demasiado complicado, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos la intención, el propósito de tenerlas presente cada día, ¿no? Si lo vamos a hacer para un día de pronto, así, de la nada, pues no van a entrar. Entonces, pues alguien me había dicho, ¿no? Que, bueno, respecto a su etapa de estudios, ¿no? Materia acreditada, materia olvidada, pues aquí cambia un poco la situación, ¿no? Título obtenido, materia olvidada, tal vez, ¿no? Pero hasta que yo tenga título, ¿verdad? No pueden decir, ¿no? Es que ya esto lo guardo ahí debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, pues recomendación, ¿no? Que vamos a buscar hacer efectiva, pues es tener una ficha con estas matrices. Adelante, Lázaro López. Le voy a preguntar con que los tengamos anotados, ¿verdad? No necesidad de que tengamos todo el procedimiento, nada más. Efectivamente, qué bueno que lo toca, ¿no? Nunca voy a pedir que realicen este procedimiento, ¿no? Simplemente estoy indicando que esto no viene de una ocurrencia mágica, ¿no? Sino que tiene un fundamento bastante firme que no depende, ¿no? De que a alguien se le ocurrió a humor, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros nunca, en realidad, y es en serio, ¿no? En este curso no vamos a realizar, o yo no voy a pedir que realicen este procedimiento de deducir y obtener matrices. Lo que voy a pedir es que tengan bien presentes esas matrices. Es más, ni siquiera lo voy a preguntar, pero lo van a requerir si quieren comportarse, bueno, si quieren tener pues un aprovechamiento eficiente, ¿no? Del curso, ¿no? Digamos, pocas veces ocurre algo tan desesperante como estar en una sesión técnica en la que, bueno, los detalles, pues, cuando no quieren hacer los detalles, pues, son meros detalles, ¿no? Pero, pues, a veces sin esos detalles no podemos progresar. Este es el caso, ¿no? Al menos para... pero ya después, pues, a lo mejor, pues ya habrá otro medio de no tener que usar estos detalles, pero pues por lo mientras en nuestra etapa, pues sí tenemos que hacer. Nuestro punto de partida es conocer estas matrices, ¿no? Ya el paso de deducirlas, bueno, pues no forma parte de los ejercicios o de lo que tenemos que usar, sino de aplicarlas, ¿no? Pero es muy conveniente, ¿no? Que tengamos, pero por si alguien tiene dudas, oye, pues que me dijo que estaba mal o que no sé qué, mira, aquí es el modo de aplicar. A veces la interpretación, ¿no? De dónde proviene, ¿no? Bueno, vamos a concluir digamos, concluir la exposición de la matriz, que no la sesión, con ahora la última matriz de rotación básica, matriz de rotación alrededor del eje Z, ¿no? Pero alrededor del eje Z, entonces de nuevo, pues, aquí anotan está en rojo, y vamos a tener como punto de partida, pues, nuestro sistema de coordenadas original, nuestro sistema A, ¿no? El mismo que los dos anteriores, ¿no? O sea, el sistema, digamos, original, tiene el eje X A, eje Y A, y eje Z. Y de nuevo, ¿no? Los ejes X y Y en este plano se encuentran, pues, en el plano de la figura, digamos, un plano vertical, ¿no? Bueno, yo pues, estoy viendo la pantalla verticalmente, ¿no? Bueno, entonces la rotación va a ser alrededor del eje Z, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí, por supuesto, los vectores unitarios, ¿no? Vector unitario Y a lo largo del eje XA, vector unitario J, ¿no? A lo largo del eje YA, y vector unitario K a lo largo del eje Z, ¿no? Y ahora, pues, la rotación va a ser distinta de las dos anteriores, obviamente. Entonces, vamos a rotar alrededor del eje Z. Y, ¿cuál es el sentido que corresponde a un ángulo positivo? Bueno, aquel sentido. Bueno, pues cuando yo
coloco mi pulgar de la mano derecha apuntando hacia el sentido positivo del eje Z, que en este caso es hacia afuera de la pantalla. El sentido positivo de la rotación es el sentido en el cual se cierran los dedos de la mano derecha, ¿no? Y esto va a tener como consecuencia que el eje X, bueno, que está horizontal, va a subirse, ¿no? En este plano. Ahora es distinta y la perspectiva, y por eso ahora sí va a quedar arriba el eje X del sistema de coordenadas B, ¿no? XB, ¿no? Ya no va a ser, o sea, metido hacia adentro como en el caso. Aquí pues tratamos de indicar, ¿no? Que es hacia adentro, ¿no? Del suelo, aunque sin mucho éxito. Aquí es hacia arriba. Y por supuesto, pues a lo largo de este eje X, pues vamos a tener el vector unitario Y del sistema B, ¿no? Ahora bien, pues que originalmente era vertical hacia arriba va a quedar inclinado en un plano vertical, pero ya no va a ser 100% hacia arriba. Y aquí pues vamos a llamarle al ángulo para otro nombre, psi. La letra griega psi, que tiene forma de copa. Ángulo psi, como de una llanta desinflándose. Vamos a llamar psi. Y entonces aquí queda pues, la nueva ubicación del eje Y, el sistema de coordenadas B, y aquí el vector unitario J del sistema B. Ahora pues el eje de rotación pues no cambia, entonces tenemos que el eje ZB coincide con el eje ZA, y por lo tanto también pues el vector unitario K del sistema B también coincide con el KA, ¿no? Coincide en la misma dirección, ¿no? Entonces pues vamos a llamar esa matriz RZ, y bueno, aquí pues utilizo la letra sí, pero puede ser cualquier otra letra, ¿no? Mientras, bueno, eso es así como más bien para pues, hacer una bueno, hacer la notación compatible con lo que comúnmente encontramos explicado, ¿no? Bueno, entonces ahora debo recordar, estos ejes, los nuevos ejes, todos se encuentran en un plano vertical, ¿no? Supongamos que, bueno, como hemos estado mencionando, esto representa una esquina, ¿no? Una esquina que estamos mirando hacia nuestra izquierda ligeramente en el suelo, ¿no? Esquina, aquí tenemos el plano XY, nuestra pared de frente. El suelo está definido por el plano XZ. Ahora el eje de rotación, pues es la línea que forma la pared izquierda con el suelo, ¿no? Y vamos a pensar que el plano YZ es como una pared, pero de vidrio, ¿no? Y la pared de fondo no lo es, entonces, bueno, vamos a pensar. Entonces esta línea vertical, bueno, pues tenemos una rotación con respecto a esa línea vertical del otro lado de la pared de vidrio, y esta, pues frente a nosotros tenemos esta línea que se alzó, ¿no? Y ahora, pues bueno, nos va a servir de nuevo, pues este esquema, ¿no? Como obtener, ¿no? Las componentes de los vectores unitarios del sistema B expresados con respecto a los vectores unitarios del sistema A, ¿no? Entonces eso pues, nos dice que es por medio del producto escalar o producto punto, ¿no? No confundir con el otro producto que existe entre vectores, ¿no? Entonces pues vamos a hacer estas operaciones, el mismo concepto, pero distintos valores, ¿no? Ahora, en primer lugar, ¿cuál es el ángulo entre el eje Y, el vector unitario Y del sistema B y el del sistema A? Vamos a ubicarlos, ¿no? IA e IB, ¿no? Estos tienen un ángulo que es igual a psi, por lo tanto ponemos aquí que es coseno de psi. Enseguida vamos con esto.
Bueno, vamos a ver, el producto punto, ya vemos que son vectores unitarios, entonces el producto punto es simplemente igual al coseno del ángulo que forma entre ellos. Entonces, ¿qué ángulo forma entre vector unitario JB? Vamos a ver aquí, JB y vector unitario IA. IA es este, horizontal, JB es este, entonces tenemos que 90 más, sí. 90 90 grados grados más phi, entonces tenemos coseno de 90 grados más phi, ¿no? Finalmente tenemos este phi. Ahora, ángulo entre el vector unitario K del sistema B, que es este, y vector unitario I del sistema A. Ese ángulo es de 90 grados y por lo tanto el coseno de ese ángulo es 0. Muy bien. Siguiente. Ahora vamos a ver cuál es el ángulo entre el vector unitario I del sistema B, que es este, y el vector unitario J del sistema A, que es este. 90 grados menos phi. Entonces tenemos que coseno de 90 grados es el complemento menos phi, ¿no? Porque pues se encuentran en el mismo plano, esos, y sabemos que este se encuentra arriba y este se encuentra a 90 grados de los vectores unitarios en verde. Por lo tanto, pues estando en el mismo plano, no queda más que esto, ¿no? Que es el ángulo de 90 grados menos phi. Si este vector no estuviera en el mismo plano, pues sería otro relajo. Ahora aquí tenemos, ¿cuál es el ángulo entre el vector unitario J del sistema B y el vector unitario J del sistema A? Aquí este y este. Sí. El ángulo phi, entonces tenemos coseno de phi. Psi, perdón, psi. Muy bien, ahora el siguiente, ¿cuál es el ángulo entre el vector unitario K del sistema B y el vector unitario J del sistema A? K apunta perpendicular a esta pared donde se encuentra... 90 grados. Está en un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Siguiente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ángulo entre el vector unitario I del sistema B? Es este. Y el vector unitario K del sistema A. Bueno, pues este se encuentra en una pared y K se encuentra perpendicular, por lo tanto el ángulo es 90 grados y el coseno de ese ángulo es 0. Siguiente aquí, ¿cuál es el ángulo entre JB y KA? Bueno, JB de nuevo está en esta pared y KA es perpendicular a esta pared y por lo tanto el ángulo es 90 grados y el coseno de ese ángulo es 0. Finalmente, ¿cuál es el ángulo entre KB y KA? Los vectores unitarios KB y KA. 0. El ángulo es 0 y como el coseno de 0 grados es, o 0 radianes, o 0 lo que sea, ¿verdad? Es 1, pues entonces esto va a ser 1. Bueno, podemos simplificar un poco, ¿no? Esta matriz de rotación para tenerla en la forma más empleada, ¿no? Coseno de... Sí. Ahora, el coseno de 90 grados más un ángulo es igual al negativo del seno, ¿no? Identidad trigonométrica menos seno de psi es el mismo 0, ¿no? Aquí el coseno del complemento es el seno. ¿Sí? Coseno 0 y aquí tenemos 0, 0, 1. Y listo, tenemos nuestra tercera y última matriz básica de rotación. Sí, adelante, Fernando. Profesor, disculpa. ¿Le puedo dar un poquito para arriba para tomar una captura de pantalla? Aquí, o un poco más. Sí, ahí está bien. Ya muchas gracias. Muy bien. Entonces tenemos nuestras tres matrices básicas de rotación, ¿no? Que son nuestra... bueno, pues aquel insumo, ¿no? Nosotros no tenemos que pasar ya de nuevo por este proceso de deducción, ¿no? Simplemente que
tenemos duda, oye, ¿cuál es la que estamos empleando? Porque pues nos podemos encontrar por ahí, ¿no? De repente que alguien nos está explicando sobre rotación, me refiero a un texto. Bueno, es la matriz de rotación y nos puede dar un resultado distinto porque a lo mejor considera las matrices así del sistema B con respecto a la, bueno, y además la notación, ¿no? No siempre quieren decir lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, a veces se emplea, ¿no? Para expresar la misma matriz, la misma idea, para volteados o sea, con, bueno, el sistema de coordenadas B lo ponen arriba y abajo, queriendo decir exactamente lo mismo, o bien ponen otra posición. Entonces siempre, por eso pues, es importante tener un entendimiento sólido bueno, de qué es lo que nos representan esas matrices, ¿no? Y pues, tener una base para trabajar, ¿no? Que son, bueno, no estar en la situación de andar reduciendo esas matrices cada vez, teniendo ya unas de cajón, ¿no? Y es así como un tanto como las tablas de multiplicar que, bueno, pues para no andar imaginando, ¿no? Las hileras de tomates, ¿no? Y contando en cada caso, bueno, pues tenemos fórmula express, ¿no? Que es el método a veces criticado de aprenderse, ¿no? De casi como rima las tablas de multiplicar. Es algo muy similar con esto, ¿no? Pero esto pues, es más sencillo que las tablas de multiplicar, ¿no? ¿Cierto? Bueno, excepto que hay que multiplicar matrices después. Bueno, las tres matrices son matrices ortogonales, pero hay una propiedad también importante, ¿no? Y es que para estas matrices, no en general, no para todas, ¿no? Para estas matrices de rotación pura, si yo hago una rotación en sentido, digamos, si yo tengo una rotación y cambio el sentido de rotación, invierto el sentido de rotación, por ejemplo, yo tengo esta matriz, ¿no? R por X, X. Bueno, ahora, para estas matrices básicas de rotación tiene esta propiedad, ¿no? Si yo invierto, en lugar de hacer una rotación con un ángulo θ, es un ángulo menos θ, pues es lo mismo que si yo tuviera no puedo dar cuenta de la transpuesta, y por lo tanto, pues, la inversa, ¿no? Entonces, bueno, pero eso solamente es en estas matrices básicas de rotación. Bueno, en realidad, si yo tengo ubicado el eje de rotación, cualquier matriz de rotación, por cierto, yo lo puedo considerar equivalente a una matriz de rotación alrededor de un eje con un ángulo bien definido, nada más que ese eje en general ya no va a ser alguno de los ejes básicos X y Z, ¿no? Bueno, esto pues, esa forma de expresar una matriz de rotación, pero de rotación, eje ángulo, pues es muy interesante, ¿no? Cuando solamente queremos darnos cuenta del efecto de varias rotaciones compuestas. Ahora, he mencionado esta situación, este concepto de rotaciones compuestas, ¿no? Es decir, nosotros podemos realizar sobre un cuerpo una serie de rotaciones consecutivas, ¿no? Pero no van a resultar, bueno, es importante el orden en el cual se realizan esas rotaciones, ¿no? Es bastante importante tomar en cuenta el orden en el cual se efectúan dichas rotaciones, porque nos va a dar resultados distintos, ¿no? Tanto geométricamente como también nos podemos dar cuenta definitivamente en las operaciones con matrices, ¿no? Entonces, pues nuestro siguiente tema urgente, pues, es el hablar, perdón, de composición de rotaciones, ¿no? Composición de rotaciones, ¿no? La composición de rotaciones. Bueno, podemos tener un ejemplo, ¿no?
cómo son distintas las. Entonces, bueno, es muy conveniente tener un objeto que distinga, bueno, cuyas caras podamos distinguir, ¿no? Para realizar la composición, vamos a ver un objeto suficientemente visible. Nosotros podemos efectuar, por ejemplo, podemos tomar un objeto como este. Creo que no está, no tengo muy bien configurada la cámara. Pero bueno, podemos hacer una rotación por un ángulo de 90 grados. Vamos a poner aquí un libro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, supongamos que representa un libro. Del lado izquierdo pues está el lomo, ¿no? Del lado derecho, bueno, de aquí al frente pues representa la portada, ¿no? Con una M, ¿no? Y demás. Supongamos que tenemos un libro, ¿no? Orientado. Entonces vamos a hacerle vamos a someterlo en primer lugar a una secuencia de rotación, de 2 rotaciones, ¿no? Ahora vamos a tomar de momento sistemas de coordenadas, un sistema de coordenadas que sea fijo, ¿no? Un sistema cartesiano, ¿no? Entonces tenemos de nuevo el eje X, aunque no es indispensable, pero mi ejemplo lo voy a poner positivo hacia la derecha, el eje Y positivo hacia arriba, el eje Z positivo apuntando hacia nosotros, hacia fuera de la página, ¿no? Y entonces voy a indicar primera rotación, una rotación alrededor del eje X con un ángulo de 90 grados. Vamos a ver cómo queda el libro, ¿no? Voy a ilustrar, ¿no? Después de esa rotación, ¿cuál es el resultado de ese? ¿Cómo va a quedar el libro si yo hago esa rotación? Con la portada hacia arriba. Vamos a ver. Apunto mi pulgar derecho en el sentido positivo del eje X y el sentido positivo de rotación es el sentido en el cual se enrollan los dedos de la mano derecha. Por lo tanto, pues voy a tener que el libro va a quedar así, tomando agua, agachado hacia abajo, ¿no? Entonces aquí es lo único que voy a ver desde arriba, ¿no? Y portada, ¿no? Y aquí, pues en esta parte, portada. Entonces, bueno, voy a mantener fijos los ejes de coordenadas, ¿no? El eje X sigue apuntando hacia la derecha, el eje Y hacia arriba. De momento, pues voy a considerar el eje Z hacia afuera, ¿no? Ahora voy a aplicarle otra rotación, una rotación de un ángulo de 90 grados. Ahora alrededor del eje Y. Sí, adelante, Lázaro López. Doctor, yo no logro visualizar muy bien por qué quedó el libro así, cuando lo giramos a 90 grados Muy bien. en X. Ok. Vamos a ver, lo más adecuado sería que usted tomara un libro, ¿no? Imaginara. El eje X es positivo a la derecha, ¿no? Para imaginar la rotación, la primera rotación, bueno, coloca el pulgar a su mano derecha apuntando en el sentido positivo del eje X. El sentido de la rotación va a ser el sentido, o sea, el libro originalmente está parado, está vertical. Entonces usted gira a 90 grados en el sentido en el cual sus dedos de la mano derecha se cierran, o sea, se cierra la palma y va a quedar acostado, se va a acostar 90 grados. El eje de rotación es algo así como, ¿no? O sea, hay que alcanza a ver. Bueno, no se alcanza a ver. Bueno, creo que aquí ya está este lugar. Este que lo tenía así, ahora, bueno, yo así lo tengo, ¿no? ¿Sí? Ese es el movimiento que hace, ¿no? El eje X apunta hacia mi lado derecho. ¿Sí? Puede, o sea, visualizarlo, ¿no? O sea, tratarlo, o sea, con algo que tenga a la mano.
Sí, ya me quedó más claro. Muy bien, ahora, entonces recordemos, la portada está hacia abajo, digamos, el lado donde se abre quedó hacia nuestra izquierda, el lomo quedó hacia nuestra derecha. El lomo, pues, es la parte de atrás, o lomo o costilla, ¿no? Donde se añade. Ahora, pues, de nuevo, pues, tengo el mismo sistema de coordenadas, porque de momento estoy considerando fijo el sistema de coordenadas. Bueno, y ahora voy a hacer una rotación alrededor del eje Y, que es vertical, de nuevo 90 grados. Entonces, para eso, pues para imaginarme hacia dónde gira el libro, pues voy a apuntar mi pulgar de la mano derecha hacia arriba, que es el sentido positivo de rotación, y voy a girar el libro en la dirección en el cual, 90 grados, en la dirección en la cual se cierran los dedos de la mano derecha, ¿no? Entonces eso va a tener como consecuencia que el libro me va a estar dando a la espalda, ¿no? Que la portada va a estar hacia abajo y que el lomo del libro va a estar mirando, bueno, voy a estar mirando el lomo del libro. Aquí voy a ponerle una M, ¿no? Entonces, de nuevo, la portada sigue estando de abajo, ¿no? Aquí, el lado donde se abre es, perdón, no, ya no va a estar, o sea, va a estar el lado del libro, el lado que se abre del libro, pues no lo voy a ver porque va a estar opuesto a mí, ¿no? Y aquí, pues, la portada sigue apuntando hacia abajo, ¿no? Yo tenía el libro acostado hacia mí, ahora lo giro y, pues, voy a ver, ¿no? El cintillo, lo que tiene aquí atrás, ¿no? Es la posición, ¿no? El final que va a ocurrir después de realizar esas dos rotaciones, ¿no? Bien. Ahora voy a partir de la misma figura original, pero lo voy a componer las rotaciones de manera distinta. Entonces, de nuevo voy a tomar el primer libro, el libro tal cual estaba antes del inicio de las rotaciones, y voy a aplicarle otra secuencia de rotaciones muy parecidas. De hecho, consta de las mismas operaciones de rotación, pero tomadas en distinto orden, ¿no? Ahora voy a comenzar a efectuar la rotación alrededor del eje Y con un ángulo de 90 grados y voy a visualizar cómo queda el libro. Entonces, tenemos rotación alrededor de este eje Y fijo con un ángulo de 90 grados. Y pues, bueno. Entonces este eje es vertical, y entonces ¿qué vaya a pasar? El libro va a quedar parado, pero de nuevo dándome la espalda, o sea, con el lomo apuntando hacia mí. Aquí no. Usualmente no tenemos así escrito el título o algo así, o información del libro, escrito en el lomo, esta M aquí. Entonces ese es el resultado de haber realizado la rotación. Entonces, de nuevo estoy considerando el sistema de coordenadas fijo, ¿no? El eje Y. Bueno, para orientarme mejor, aunque posteriormente consideramos ejes de coordenadas que están rígidamente, bueno, están referidos al objeto que se mueve. Eso también hay que tomarlo en cuenta porque son, pues, especificaciones importantes. Muy bien, ahora voy a aplicar la segunda rotación, ¿no? La segunda rotación es una rotación alrededor del eje X con un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos, bueno, el eje X, vamos a estudiar un poco antes de la rotación cómo está. El lomo está hacia mí, la parte donde se abre el libro está hacia adelante, hacia adentro de la hoja, que yo no la veo. Ahora la portada está aquí, ¿no? Mirando hacia la derecha, después de la primera rotación, ¿no? Bueno. Entonces, si yo giro 90 grados alrededor del eje X, bueno, se dan cuenta, pues yo apunto mi pulgar derecho en el sentido positivo del eje X y la rotación va a ocurrir en el sentido en el cual yo cierro los dedos de la mano derecha. Y entonces yo voy a terminar viendo lo siguiente.
el libro. Y veo desde arriba las hojas, ¿no? Aquí, de este lado, la portada sigue estando aquí, ¿no? Pero ya no veo la costilla, ¿no? Pero sí me doy cuenta cuál es la costilla o el lomo, porque aquí se ve redondeada. Aquí se ve, de este lado se abre, pero este lado, antes de la segunda rotación, apuntaba hacia el frente, hacia adentro. Lo roté, ahora queda hacia arriba, ¿no? O sea, eje X fijo, eje Y fijo, y por supuesto hacia afuera de la página, eje Z fijo, ¿no? Entonces vemos que esta secuencia de rotaciones, partiendo de la posición inicial, con los mismos sistemas fijos de coordenadas, me dio como resultado dos posiciones distintas, ¿no? Dos versiones. Entonces, esto nos lleva a una conclusión importante. Primera de las conclusiones relacionadas con la composición de rotaciones, ¿no? Primera conclusión. Vamos a ver. Las rotaciones, bueno, en la composición de rotaciones, es muy importante el orden en el que se realizan las rotaciones. Dicho de otra manera, la rotación no es conmutativa. Bueno, o sea, me refiero a que no es conmutativa, que yo no puedo realizar una rotación alrededor del eje X y luego una rotación alrededor del eje Y. Bueno, yo no puedo realizar en orden opuesto sin que yo obtenga un resultado distinto, ¿no? Y además esta propiedad no conmutativa tiene que ver, pues, con el hecho de que en general, pues a menos que sean condiciones muy específicas, ¿no? Pues puedo comprobar, ¿no?, que la rotación de matrices, una composición de matrices, una composición de rotaciones, perdón, se simboliza con una multiplicación de matrices, ¿no? Entonces yo tengo, ¿no?, en el primer caso tengo, ¿no?, rotación alrededor del eje X con un ángulo de 90 grados. Ahora, como son rotaciones alrededor de los ejes absolutos, yo voy a explicar enseguida una rotación alrededor del eje Y con un ángulo de 90 grados. Y en segundo caso, yo tuve una rotación alrededor del eje Y con un ángulo de 90 grados, seguida de una rotación alrededor del eje X con un ángulo de 90 grados. Bueno, ahora, también es importante tomar en cuenta con respecto a... Perdón, también es importante tomar en cuenta con respecto a qué sistema de coordenadas se realizan las rotaciones, si es con respecto a un sistema de coordenadas ubicado en el cuerpo que se está moviendo, o con respecto a un sistema de coordenadas absolutas. Pero eso también lo vemos con detalle, ¿no? Entonces, primera sorpresa, las rotaciones no son como importa el orden. Además, nos podemos dar cuenta, si hacemos la multiplicación de estas matrices, pues que el resultado no es, pues no va a ser igual. Es más, pues voy a poner como ejercicio en este momento, bueno, que me pueden comunicar por la ventana del chat, que me escriban estas siguientes matrices. La matriz de rotación, bueno, no tengo letras griegas aquí, las componentes de esta matriz, Y, 90 grados y X, ¿no? Bueno, X o Y, ¿no? Escribir estas dos matrices de rotación, ¿no? Y pueden pasarnos esas matrices de rotación por medio de la ventana del chat.
ejercicio para un par de minutos. Entonces necesitamos las matrices de rotación que corresponden a rotación alrededor del eje Y con un ángulo de 90 grados. Simplemente se trata de que en esas matrices básicas de rotación sustituyamos phi igual a 90 grados y teta igual a 90 grados respectivamente, ¿no? Y obtenemos, bueno, esas matrices solamente van a tener ceros y unos, ¿no? Pues por eso es un ángulo muy sencillo, ¿no? Pero pues deben estar en la posición apropiada. Entonces, bueno, la forma de, bueno, aquí a través del chat, ¿no? La forma en la cual me pueden hacer llegar resultados simplemente es poniendo las tres componentes. Aquí tenemos uno. Vamos a ver, matriz de rotación alrededor del eje Y con un ángulo de de 90 grados, entonces tenemos 0,01, me parece que está bien. Ok, me parece que está coseno de 90 grados. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra primera matriz de rotación, me parece que es una matriz de rotación alrededor del eje Y con un ángulo de 90 grados. Entonces teníamos, ¿no? Es fácil recordar este patrón de la matriz de rotación alrededor del eje Y. Aquí tenemos coseno del ángulo, es coseno de 90 grados es 0. Aquí tenemos seno del ángulo, seno de 90 grados es 1. Tenemos menos seno de 90 grados es menos 1. Y aquí tenemos coseno de 90 grados es 0, ¿no? Esto es bueno por las matrices de rotación, ¿no? Que recién obtuvimos. Siguiente, bueno, la matriz de rotación alrededor del Z, bueno, gracias Delgado, es igual a, perdón, alrededor del eje X, quise decir, ¿verdad? 0, 0, perfecto, ¿no? Entonces, 1, 0, 0, luego 1 coseno de 90 grados que vale 0, menos seno de 90 grados que vale probablemente menos 1, 0, seno de 90 grados y coseno de 90 grados, ¿no? Entonces tenemos la respuesta correcta, la segunda, ¿no? Es 1, 0, 0, 0, 0, menos 1 y 0, 1, 0, ¿no? A ver, aquí es coma 90 grados, entonces tenemos es 1, 0, 0, muy bien. 0, 1, menos 1, perdón, 0, 0, menos 1. Y 0, 1, 0, ¿no? De nuevo, para
visualizar, ¿no?, la razón de obtener este resultado. Regresamos, ¿no?, al inicio. Tenemos aquí, sustituimos en lugar de teta 90 grados, tenemos 1, 0, 0, 0, ahora coseno de 90 grados es 0, menos seno de 90 grados es menos 1, seno de 90 grados es 1, aquí tenemos 0 y coseno es 0, ¿no? Entonces, por esa razón obtenemos esta matriz, ¿no? Es sustitución directa. Muy bien, ahora, siguiente, ¿verdad? No me parece cuál siguiente. Bueno, creo que ya estamos bordeando el final de la sesión, ¿no? Lo que recomendaría, pues, ahora es obtener estos productos, ¿no? A veces cuando no me quepa para hacer índices, voy a poner esto, ¿no? Entre paréntesis, ¿sabes? Más, ¿no? ¿Sabes? Porque a veces el pulso no me da para hacer con este mouse en esta chiquita, ¿no? Entonces, bueno, pues simbolizamos las mismas matrices aquí, ¿no? Entonces, la multiplicación de esta matriz por esta y hasta otra, ¿no? Entonces, bueno, por cosas tiene bastantes ceros, ¿no? Esta fila por esta columna nos da 0. Esta fila por esta columna nos da 1. Esta fila por esta columna nos da 0. Esta fila por esta columna también nos da 0. Esta fila por esta columna 0. Y más nos vale que esta fila por esta columna nos dé menos 1. Esta fila por esta columna nos da menos 1, esta tercera por esta primera. Esta tercera por esta segunda nos da 0, lo mismo que esta tercera por esta tercera. Ahora vamos a hacer en orden contrario, ¿no? La operación, ¿no? Esta fila por esta columna nos da 0. De nuevo esta fila, pero ahora por esta columna nos sigue dando 0. Esta fila por esta columna nos da 1, ¿no? Ya vemos la primera diferencia, ¿no? Ahora siguiente. Esta segunda fila por esta primera columna nos da 0 por 0 más 0 por 0, más menos 1 por menos 1 nos da 1, ¿no? Esta fila por esta columna nos da 0 y esta fila por esta columna nos da 1 por 0 más 0 por 0 más 0 por menos 1 nos da 0, ¿no? Finalmente esta fila por esta columna nos da 0 por 0 más 1 por 0 más 0 por menos 1 pues nos da 0. Esta fila por esta columna nos da 0 por 0 más 1 por 1 más 0 por 0 nos da 1. Finalmente, esta fila por esta última columna nos da 0. Entonces vemos que las dos matrices multiplicadas en orden contrario, pues nos dan resultados completamente distintos. Ni siquiera son la inversa una de la otra, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo tanto, pues debemos tener extremo cuidado en esto de las operaciones de multiplicación de matrices, ¿no? Bueno, pues ya estamos agotando el tiempo disponible para la sesión, entonces pues ya no nos queda más que la realización, ya espero que sea menos accidentada, de la pase de lista, ¿no? Así que, atención. Alemán González